intervención del doctor Orión Vargas. Él nos hablará sobre la valoración de la prueba en el Código General del Proceso. El doctor contará con 20 minutos para su intervención. ¿Sí la tenemos ahí puesta o no? Que me la pongan allí. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. El tema del que voy a hablar es el de la valoración de la prueba. Yo creo que ese es un tema de suma importancia y si miramos el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, realmente ese artículo no tuvo ningún cambio. Y leámoslo. Las pruebas, de momento, hacia arriba, hacia allá. ¿Arriba dónde? Ah, hacia allá. No. Ahora sí, muy bien. Entonces, las pruebas deberán ser apreciadas, primero, en conjunto. Entonces, yo voy donde un médico, ¿sí o no? Entonces, el médico, desde que usted atraviesa la puerta, el médico lo está observando. Y él de alguna manera observa sus ojos, la forma como usted camina. Es decir, hay algunos indicios, es decir, prueba indiciaria, prueba circunstancial, que él, sin haber hablado con usted, ya observa. Una vez usted se sienta, el médico le hace la primera pregunta, es decir, el interrogatorio de parte, que es: cuénteme, ¿qué lo trae por aquí al consultorio? Y entonces usted le dice: no, doctor, vea, realmente hace una semana tengo mucha tos, tengo dolor en el pecho, la garganta me duele. Y entonces el médico lo que hace es comenzar a grabar esos datos que usted le está entregando. Usted va con su novio, con su novia, con su mamá o su papá, y ese personaje actúa como un testigo sin que el médico se lo pregunte y le dice al médico: no, doctor, y realmente él ha estado muy estresado esta semana también, ha tenido demasiado trabajo y yo lo he notado muy mal geniado. Entonces el doctor también toma nota de eso que le está diciendo ese tercero. Entonces, ¿qué hace el médico a continuación? Le dice: párese. Y entonces simplemente le hace una inspección judicial, ¿cierto? Es decir, le dice: tosa, muéstrame la boca, los ojos. Le hace una inspección judicial y posteriormente lo que hace es que le manda una prueba diagnóstica. Le dice: yo le voy a hacer un examen de sangre, le voy a mandar una prueba. Y le hacen un examen que lo lee ¿quién? Un perito. Entonces, de alguna manera, a esa misma labor se enfrenta el juez. Ahora, ¿qué es lo que hace el médico? Entonces, miren lo que nos dice el artículo. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: oiga, ¿y cómo se valora en conjunto? ¿Cómo le hace un médico para valorar conjuntamente? Lo que él observó cuando usted entró en el consultorio, luego lo que usted le dijo cuando él lo interrogó, luego lo que dijo esa persona que lo acompañó a usted, luego la inspección judicial que le hizo y luego el resultado de la prueba diagnóstica. Y entonces el diagnóstico que él le da es que, sinceramente, usted lo que se tiene que tomar es Dolex. No, tranquilo, usted no tiene nada, tome Dolex. Y usted se va para su casa. Y la pregunta que si usted se hace es: bueno, y todos esos datos, todo ese océano de datos que le dimos al médico, ¿cómo los procesó él conjuntamente? Y eso es lo que hace el juez. Al juez le llegan unos medios de prueba y él los tiene que valorar conjuntamente. Lo segundo que nos dice el artículo 176 es: de acuerdo con las reglas de la zona crítica. Ya sabemos lo que son las reglas de la zona crítica. Son criterios de limpieza mental que tiene que tener el funcionario jurisdiccional cuando realiza esa valoración. Y esas reglas de la zona crítica se traducen en ¿qué? Reglas de la lógica, reglas de la experiencia y reglas de la ciencia. Y recuerden que las reglas de la lógica son ¿qué? Leyes universales del pensamiento. Se traducen en 3 principios básicos que son: principio de identidad. Y digámoslo pues así, en nuestro lenguaje: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí o no? Entonces, cuando alegamos con nuestra novia, por ejemplo, o con un compañero, discutimos, le decimos: hey, vení, no me confundas las cosas. O sea, no, una cosa es esto que estamos diciendo y vos ya me estás hablando de esto otro. No, pilas, no te me vas por las ramas. Principio de identidad, señores. Por ejemplo, esta silla es idéntica ¿a quién? A ella misma. Y nos ocurre en los dictámenes periciales que muchos de los peritos grafólogos afirman que una firma realizada en un documento es idéntica a la que aparece en otro de los folios con que se ha pedido cotejar. Y eso es violar simplemente una ley universal del pensamiento, que es el principio de identidad.
viene un segundo principio que se llama principio de no contradicción o principio de contradicción. Solamente depende de dónde pongamos el negador. Ese principio que nos dice así en nuestro lenguaje: una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Escuchen, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Hay una conjunción. La I es una conjunción. Entonces, de alguna manera, lo que nos está diciendo el principio de no contradicción es que dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Solamente una de las dos lo es. Entonces, el ejemplo sería: no es posible que vos digas que me querés y me seas infiel. Te estás contradiciendo. Y ahí vendría la pregunta que te tendría que hacer, ¿qué es? La del tercero excluido. Entonces, o me querés o no me querés. Ese se llama el tercero excluido. ¿Qué es el tercero excluido? Otra ley universal del pensamiento. Ahí están las reglas de la lógica. ¿Qué son las reglas de la experiencia? Todo el mundo denigra de las reglas de la experiencia, y las reglas de la experiencia son quizás el pegamento más importante que debe ser tenido en cuenta cuando hacemos razonamientos, desde los medios de prueba hasta las hipótesis que alcanzamos. Una regla de la experiencia es una implicación lógica. ¿Qué es una implicación lógica? Si P, entonces Q. Si las nubes están negras, entonces lo más probable es que llueva. Entonces, a esa regla de la experiencia le tenemos que agregar una palabrita, es decir, tenemos que cubrir las reglas de la experiencia y los funcionarios tienen que cubrirlas. ¿Con qué palabra? Casi siempre, por lo general, en la mayoría de los casos, con frecuencia, probablemente. Escoja la que usted quiera. Entonces, si una persona que habiendo acabado de matar a otra se encuentra en presencia de la policía y el policía le exige una requisa, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, ¿qué ocurre? Se deja requisar. ¿Cómo? ¿Permite que lo requisen? ¿Será que sí? Habiendo acabado de matar a otra persona. No, Entonces, ¿qué intenta hacer? evitar la requisa. Evitar la requisa. ¿Y cómo la evita? Huyendo. O sea, pero entonces pila, mire lo que ella me dice, huyendo. Pero antes de huir, ¿yo qué tengo que hacer? O sea, si yo acabo de matar a una persona y tengo un arma en mi mano o la guardé, lo primero que intento hacer es, si la tengo aquí, agarrarla. Luego de agarrarla, ¿qué hago? La extraigo, y luego de extraigo, ¿qué hago? La entrego, por ejemplo, ¿sí o no? Le digo al policía, no, yo estoy armado. Esa es una hipótesis alternativa. Porque la que ustedes pensaron era que simplemente la saca, la gira, apunta ahí, dispara, para posteriormente volverla a guardar y salir huyendo. Miren que las reglas de la experiencia las tenemos que construir como en las películas cinematográficas. En las películas es un rollo de fotografías que está así enrolladito y simplemente la máquina lo que hace es dispararlo a una determinada velocidad. Si usted le corta un cuadrito a eso, ¿usted qué observa en la película? Un brinco, un salto, listo. Entonces, de alguna manera tenemos que saber construir muy bien las reglas de la experiencia. Eso es fundamental. Y lo tercero son las reglas de la ciencia. Las reglas de la ciencia se emplean cuando tenemos prueba estadística, es decir, cuando hay de por medio una prueba de ADN. Listo. Normalmente una prueba de ADN tiene dos resultados, positivo o negativo. Y recuerden que los estados demandante-demandado o en el caso penal pues simplemente tenemos procesado, que es culpable o no culpable. Entonces podemos tener varias posibilidades. Yo puedo ser culpable y la prueba de ADN haber dado positivo. Pero también puedo ser culpable y la prueba de ADN haber dado negativo. Pero también puedo ser inocente y la prueba de ADN dar positivo, y también puedo ser inocente y la prueba de ADN dar negativo. Son 4 rutas de razonamiento las que hay que realizar cuando tenemos ¿qué? Prueba estadística. El teorema de Bayes es una herramienta que permite calcular esas 4 rutas de razonamiento probables. ¿Por qué? Porque puede ser que el que haga la prueba, el que realice la prueba, ese día llegó despistado y la hizo mal, ¿sí o no? Entonces viene a su cabeza el tema de ¿qué? Falsos positivos. Entonces miren lo que hemos dicho. Las deberá valorar de forma conjunta, atendiendo a las reglas de la sana crítica. Ya dijimos cuáles son las reglas de la sana crítica. Y más adelantico al final dice, el juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Entonces nos está diciendo ese artículo, oiga, el funcionario jurisdiccional tendrá que asignarle un determinado peso a cada uno de los medios de prueba y luego los valora ¿cómo? Conjuntamente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo hace eso?
el médico a qué fue lo que le dio más valor, es decir, qué peso le otorgó a cada una de esas cosas que él observó, cuál fue el que tuvo un mayor peso para llevarlo a tomar una decisión. Entonces uno ahí realmente sí tendría que decir, bueno, ahí nos quedamos como en las nubes. Entonces decimos que hay herramientas para esto y esas herramientas básicamente son lo que se denominan chains of reasoning, cadenas de razonamiento. Una cadena de razonamiento es simplemente la representación gráfica de las inferencias que realizamos desde, miren el circulito negro, un medio de prueba hasta una determinada hipótesis que alcanzamos. ¿Qué es lo que hay aquí en la mitad? El hecho. Si ustedes observan, aquí dice E asterisco, aquí dice E, E sub C y aquí dice H, H sub C. ¿Qué significa E? El hecho E ocurre. ¿Qué significa E sub C? El hecho E no ocurre. ¿Qué significa H? La hipótesis H se corrobora. ¿Y qué significa H sub C? La hipótesis se refuta. Entonces, hagámoslo con el ejemplo clásico que aparece en ese libro que estoy proponiendo hoy. Si usted observa que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo, ¿qué inferencia realiza? Que tiene una lesión. Que tengo una lesión, ¿sí o no? Entonces, primera pregunta en el interrogatorio, ¿usted observó cuando me lesioné? No, Entonces, ¿cómo afirma eso? por el yeso. Por el yeso. Una posibilidad, pero no a ciencia cierta, ¿sí o no? O sea que su razonamiento es un razonamiento inductivo probable. Probable. Ahora, él me podría decir, oiga, un momentico, es que yo estoy empleando una regla de la experiencia. ¿Cuál es la regla de la experiencia? Escúchenme. Si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, es porque Tiene una lesión. tiene una lesión, que puede ser un esguince o una fractura. Sin embargo, ¿está diciendo mentiras él? No, simplemente está empleando una regla de la experiencia, es decir, una regla que opera de acuerdo a lo que con frecuencia, casi siempre o por lo general, él ha observado en los asuntos de la experiencia diaria. ¿Listo? Entonces, pero miren que si le preguntamos si él lo vio, él me va a decir, no, yo no lo vi, pues yo asumo. Ahora, pregunta, ¿puede ser que yo me haya puesto un yeso en mi brazo izquierdo para hacerte creer que tenía una lesión? Sí, para aparentar. Exacto, ese sería H sub C. Ese es H sub C. Es decir, esa es la hipótesis alternativa. ¿Qué sería H? Tengo el brazo fracturado. ¿Qué sería H sub C? No tengo el brazo fracturado. Ahora, ¿qué sería lo único que él podría afirmar de su observación de que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo? ¿Qué sería lo único que él podría afirmar siendo objetivo? Pues que tiene una lesión. Yo observé que usted tenía un yeso en su brazo izquierdo. Es lo único que él puede decir. ¿Sí o no? Entonces, señores, ¿qué es E? E es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo. ¿Qué es E sub C? No es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo. ¿Y qué es E asterisco? El medio de prueba, véalo ahí, prueba testimonial que afirma que él observó que yo tenía ¿qué? Un yeso en mi brazo izquierdo. ¿Estamos claros con ese asunto, sí o no? Entonces, la bolita de abajo en la cadena de razonamiento es el medio de prueba. Recuerden que estamos valorando de forma ¿qué? Individual. Y luego, ¿cómo vamos a valorar? De forma conjunta. O sea que vamos a ver de estos negritos, vamos a ver muchísimos más ya enlazados en esa cadena de razonamiento. Pero arranquemos por esta sola prueba. Ahora les pregunto, ¿cómo valora el juez de forma individual la prueba? ¿En qué momento de la actividad probatoria? Hoy que han hablado de ese tema y con la inmediación y etcétera, etcétera. En la práctica. ¿Sí o no? Y miren que en la práctica, yo como lo valoré a él, le hice la pregunta. ¿Qué pregunta te dice ahorita? ¿Usted vio? Yo vi un yeso. Interrogatorio de parte, ¿sí o no? Interrogatorio. Entonces, pilas, que es que en la práctica es donde realmente el funcionario jurisdiccional puede conectar esa inmediación tan necesaria para poder valorar de forma individual cada uno de los medios de prueba. ¿Listo? Ahorita vemos cómo se valora conjuntamente, tranquilos, hacia allá vamos. Entonces, miren lo que voy a decir. Voy aquí a esbozar 4 cadenas de razonamiento. Primera, ¿cómo es tu nombre? Rafael dice que él observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. Es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo, por tanto es probable que tenga el brazo fracturado. ¿Listo? Primera ruta, miremos una segunda ruta. Rafael dice que observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo.
no es cierto que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo, porque él no observó bien. Mire lo que tiene gafas. Y lo que él observó fue una media de esas que se ponen los taxistas aquí para ¿qué? Evitar ser bronceados por el sol durante el día. Listo. Entonces no es cierto que tengo un yeso, tengo es una media. Y sin embargo, puede ser que yo como taxista no me haya dado cuenta que tengo una pequeña fractura en el brazo. ¿Eso es probable o no? Lo que pasa es que nunca lo pensamos. Y entonces allí es donde surge lo que el maestro Parra le preocupa tanto. El estándar de prueba de más allá de toda duda. ¿Qué significa? Señor funcionario, es decir, juez de conocimiento, dadme al menos un resquicio de duda y tendrás que decidir en favor del procesado. ¿Sí ven la duda allí? Es decir, esa duda es casi semejante a la de, oiga, es imposible que yo me gane la lotería. No, señor, sí es posible que se la gane. Miremos una tercera ruta de razonamiento. Rafael dice que observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. Es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo, pero me lo puse para hacerle creer que había tenido una lesión. Esa es una tercera ruta de razonamiento, ¿sí o no? Y la cuarta es la siguiente. Rafael dice que observó que tenía un yeso en mi brazo izquierdo. No es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo y por tanto es probable que no tenga una fractura. Entonces miren que esa última y la primera son como las más probables, pero las otras dos deben ser también consideradas a efectos de ¿qué? De llegar a superar ese estándar de más allá de toda duda. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo las preguntas correctas. Hacer las preguntas correctas desde la teoría de restricciones significa distinguir entre lo que son los datos y la información. Los datos son simplemente una hilación de caracteres que describen una realidad, pero la información es la respuesta a la pregunta. Por ejemplo, ¿dónde vivís vos, Rafael? En el barrio Lleras. ¿En el barrio qué? Lleras. Ok, voy a repetir la pregunta. ¿En qué barrio de aquí vivís vos? El barrio Lleras. La respuesta es la misma, pero la pregunta cambió. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Por qué cuando le pregunté por primera vez dónde vivía, en su mente automáticamente él se fue al barrio? Si yo nunca mencioné la palabra barrio. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en la prueba testimonial, ¿qué es lo que fallan? Nuestras abstracciones. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que aceptamos. Y el convencimiento del funcionario jurisdiccional no puede basarse en creencias, sino en aceptaciones. ¿Sí o no? Por eso lo tiene que hacer a la luz de las reglas de la sana crítica. Es decir, límpiese mentalmente, señor funcionario. Muy bien. Entonces, no sé si recuerdan el grafiquito que hicimos. Si ven en la pelotica negra, medio de prueba, el hecho ocurre o no ocurre y la hipótesis se corrobora o se refuta. Listo. Tranquilos que si quieren estas diapositivas se las enviamos por correo a todo el mundo, no hay ningún problema. Miren lo que hay entre el medio de prueba y la ocurrencia o no del hecho. Señores, cuando yo le pregunté a Rafael ahorita, la pregunta que le hice tenía que ver con ¿qué? Entonces, bueno, voy a cambiar el esquema. Primera pregunta en el interrogatorio de parte. ¿Ha dicho alguna vez mentiras usted en su vida? ¿Cómo? ¿Ha dicho alguna vez mentiras usted en su vida? Por supuesto. No más preguntas, señor juez. Dime cómo me vas a preguntar y yo te diré cómo te voy a responder. Si me preguntas correctamente, esa pregunta definitivamente es ¿qué? ¿Un dato o información? Información. ¿Por qué? Porque nos permite tomar una decisión. Entonces, la información la podemos definir como la respuesta a la pregunta. ¿Dónde vivís vos? El barrio Lleras. Volvió a escuchar el barrio y yo no lo mencioné. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a Medellín ya, hoy? En avión. En avión. ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Irme en avión o no irme en avión? Irme en avión. Cuando él me dice en avión o irme en avión, ¿qué pregunta nueva le tengo que formular? ¿En qué aerolínea? ¿En qué aerolínea? Entonces ahí decimos, resulta que es que la aerolínea es un dato relevante, pertinente. Y decimos que la prueba es ¿qué? Pertinente. ¿Y cuándo una prueba es pertinente? Cuando hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si la prueba no estuviese. ¿Sí o no? ¿Qué otros datos necesitamos? La aerolínea. ¿Cuál otro? El número del vuelo. El número del vuelo. ¿Qué más? Fundamental. ¿La hora de qué? De salida. ¿Será que la de llegada es importante? Porque si es muy larga, entonces es porque hay escala. Entonces no es una respuesta a la pregunta. No sé si me entienden a dónde voy. Lo que tiene que hacer el funcionario jurisdiccional cuando habla de la pertinencia de la prueba es estar en una piscina llena de 1000 pelotas de ping-pong, todas flotando, y él con sus dos manos tratando de sumergirlas todas al mismo tiempo. Muchísimas de ellas, ¿qué van a hacer? Le van a flotar. Entonces él tiene que concentrarse en hacer las preguntas correctas para poder extraer
información del océano de los datos. ¿Qué son los hechos en la demanda? Datos. ¿Qué son los medios de prueba? Datos. ¿Qué son los fundamentos de derecho? Datos. La pregunta es, ¿cómo extrae el funcionario información de allí? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, señores, miren que aquí... Perdón, ya. ¿Yo estoy lento o él está lento? Yo soy el lento, yo creo. No, me estoy yendo para donde no es. Muy bien. Entonces, señores, pasa que si necesito verla. Bueno, aquí la podemos ver. Ya está más descompuesta, pero la quería mostrar simple. ¿Se acuerdan de la bolita negra? Ese es el medio de prueba. Miren arriba, la E, el hecho. Y arriba la hipótesis. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que hay entre el medio de prueba y la ocurrencia o no del hecho? La credibilidad del testigo. Y esa credibilidad se refiere a tres cositas. Jonathan Cohen, en su libro Lo probable y lo demostrable, nos dice que las tres variantes relevantes de la variable relevante credibilidad son veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. La pregunta que le hice a Rafael tenía que ver con la segunda, ¿sí o no? ¿Vos lo viste? Ah, no, yo no lo vi. Entonces, miren pues las reglas de la experiencia donde entran a funcionar. Este primero que ustedes ven aquí tiene una regla de la experiencia que se llama veracidad. Y la regla de la experiencia se construye de la siguiente manera. Si una persona, si un testigo afirma que un hecho ha ocurrido, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, es porque cree que ese hecho ocurrió. Y yo no sé si les pasa que cuando hablan con sus amigos, vos le decís, hey, no, esa no te la crees ni vos mismo, contame una de vaqueros. ¿A qué estoy haciendo referencia? A la honestidad de esa persona. Y esa honestidad que se llama veracidad hace parte de la credibilidad. Pero supongamos que sí, él dice, sí, no, eso es verdad lo que te estoy diciendo. Entonces yo le digo, bueno, eso que vos crees que me estás diciendo, ¿lo percibiste por medio de tus sentidos? Sí. Entonces es ya tu objetividad la que está en juego. Y cuando él me dice, sí, yo lo creo, yo lo percibí por medio de mis sentidos, la tercera pregunta obedece a, ¿y lo observaste bien? Sí, claro, yo tenía los lentes puestos, no estaba a 1 kilómetro de distancia. Entonces miren que para la credibilidad eso es lo que tiene que valorar el juez de forma individual en la práctica del interrogatorio, por ejemplo. Por eso tiene que estar muy atento y hacer las preguntas correctas. ¿En torno a qué? A tres reglas de la experiencia con que construimos el paso desde el medio de prueba hasta la ocurrencia o no ocurrencia del hecho. ¿Qué sigue entre la ocurrencia o no del hecho y la hipótesis? Se llama pertinencia. Los norteamericanos lo llaman relevance, relevancia. Pero es un sinónimo, la pertinencia. Y una prueba es pertinente, repito, cuando hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que hubiese sido si no estuviese la prueba. Lo que vemos aquí al ladito se llaman pruebas auxiliares. Estas pruebas auxiliares lo único que pretenden hacer es destruir las generalizaciones que acabo de mencionar. Aquí están las generalizaciones. Esta es la generalización de la veracidad, la de la objetividad y la de la sensibilidad observacional. Si una persona dice que un hecho ocurrió, por lo general así lo cree. Si una persona cree que un hecho ha ocurrido, por lo general lo ha percibido por medio de sus sentidos. Si una persona ha percibido un hecho por medio de sus sentidos, por lo general lo ha percibido bien. Lo que tenemos que hacer con estas contrapruebas es tratar de destruir esas reglas de la experiencia que nos permiten pasar del medio de prueba a el hecho. Y aquí vamos a sacar varias conclusioncitas. La primera sutileza probatoria es la siguiente. Del hecho de que Rafael diga una cosa, no se sigue que la cosa haya sido así. Del hecho que el noticiero diga que fueron 2000 los muertos en el terremoto de no sé dónde, no se sigue que eso sea así. Ahí está la duda razonable. Entonces, bueno, ya no me queda tiempo, entonces quiero mostrar. Entonces, ¿cómo valoramos de forma conjunta la prueba? Tengo que ir rápido. Hay patrones probatorios, hay patrones de corroboración, hay patrones de convergencia, hay patrones de conflicto y hay patrones de contradicción. Decimos que hay corroboración, miren el de arriba, cuando dos
o más medios de prueba apuntan a la ocurrencia de un hecho. Pero decimos que hay convergencia cuando dos medios de prueba apuntando hacia hechos diferentes, ambos apuntan en la dirección de la misma hipótesis. Por eso son tan importantes las cadenas de razonamiento para ese razonamiento probatorio. Y miremos la otra cara de la moneda, la contradicción y el conflicto. Decimos que dos o más pruebas son contradictorias si una de ellas apunta hacia la ocurrencia del hecho y la otra apunta hacia la ocurrencia del no hecho, es decir, del hecho contrario. Y decimos que dos pruebas están en conflicto cuando dos medios de prueba apuntando hacia hechos diferentes, este apunta hacia la corroboración de la hipótesis y este apunta hacia la refutación de la hipótesis. A través de esos patrones probatorios, entonces podemos valorar de forma conjunta los medios de prueba aportados por las partes. Ahí vemos ya unas cadenitas de razonamiento un poquito más complicaditas, no es el momento para mostrarlas, en ese libro se encuentran todas, por eso se llama los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico. Esta es una cadena de razonamiento un poquito más elaborada. Y para finalizar, una pregunta que me hizo mi hija hace varios años. Me dijo, gordo, ¿por qué vuelan los pájaros? Porque así son. Porque así son. Bueno, porque tienen alas. Porque tienen alas. Porque tienen alas. Porque tienen alas. Corroboración testimonial, ¿sí la vieron? Entonces, acuérdense de la sutileza probatoria. Del hecho de que el testigo diga que los pájaros vuelan porque tienen alas, no se sigue que esa sea la razón por la cual vuelan. Del hecho de que vos digas que ellos vuelan porque esa es su naturaleza, no se sigue eso. Ahora, ¿oíste? ¿Y cómo se lleva eso al interrogatorio, por ejemplo? Entonces miremos una prueba documental. Recibo de caja menor. Listo. Muy bien. ¿Qué preguntas podríamos hacer con base en esa sutileza probatoria? Hagamos algunas preguntas con respecto de la firma en el documento. ¿Qué podríamos decir? Sírvase, entonces, suponete, Rafael, que vos firmaste ese recibo de caja menor. Listo. Yo todavía no lo sé, estamos en el interrogatorio. Entonces vos lo firmaste. Primera pregunta. Sírvase decirle al despacho si usted reconoce la firma que allí aparece. Sí la reconozco. Perfecto. Miren la sutileza cómo funciona. Del hecho de que Rafael reconozca la firma del documento que le he puesto de presente, no significa que sea de él primero. Y ya cuando le pregunte que sea de él, ¿qué tengo que buscar? Que la haya hecho. Miren que son cosas totalmente distintas. Entonces, primera pregunta, ¿reconoce usted la firma que aparece allí en el documento que le pongo de presente? Sí, claro. Sírvase decirle al despacho de quién es. Es mía. ¿Quién la realizó? Yo mismo. Esas tres preguntas definitivamente son información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso efectivamente lo aportaron por concepto de sobresueldos, pero miren que allí aparecen honorarios, ¿sí o no? Entonces yo tengo que hacer entrar en una contradicción a esa persona que aportó ese documento, porque una cosa es lo que dijo en los hechos como sobresueldo y otra cosa es como medio de prueba documental que lo aportó por concepto de sobresueldos. La pregunta es, ¿cómo lo hago yo entrar en una contradicción? Partiendo de esa sutileza probatoria que le acabo de mencionar. Por ejemplo, del hecho que allí aparezca que es por un valor de 1 millón de pesos, que no se sigue. Es decir, duda razonable. Ahí estoy pensando en el maestro Parra. Duda razonable. Pongámosle la duda razonable ahí. Del hecho que allí aparezca 1 millón, que no se sigue. Que haya recibido esa cantidad. Y para él haber recibido, ¿qué tuvieron que haber hecho? ¿Habérsela? Ah, entonces una cosa es que me la entregaron y otra cosa es que yo la haya recibido y otra cosa es que ella diga que sea 1 millón. ¿Valdría la pena entonces hacerle esa pregunta o no? Claro, porque en la medida en que él ajuste su comportamiento a cada uno de los, escúchenme, datos que aparecen en la prueba documental, yo puedo extraer ¿qué? Información. Listo. Señores, muchísimas gracias por todo, que estén muy bien.